Buenas noches desde España y bienvenidos a este directo. Hoy tengo la alegría de contar con un invitado muy especial que os va a encantar. Se trata del doctor Juan José López Martínez. Durante muchos años trabajó en el Hospital de Cartagena como médico de urgencias en Murcia. Su vida dio un giro completamente tras vivir una experiencia cercana a la muerte. Este acontecimiento transformó por completo su mirada sobre la existencia. A partir de aquí empezó una búsqueda interior, una comprensión y una expansión de la conciencia. Después se formó como terapeuta regresivo. Ha acompañado a miles de personas en procesos de sanación profunda. También es escritor de 4 obras fundamentales para entender estos temas. Los títulos son, anotarlos porque son súper interesantes. La respuesta está en el alma en la experiencia cercana a la muerte, el eterno presente del alma. Y este último libro, que a mí me parece súper interesante, porque relata hechos reales de padres que han perdido a sus hijos. Se titula Sigo a vuestro lado, y cómo la terapia regresiva pudo ayudarles en su duelo. Para mí es un honor tener al doctor, a Juan José, hoy aquí. Y le voy a dar paso, voy a ver si está ya aquí él. Un segundo. A ver, un momentito. Parece que todavía no está. Aquí, ahora está. Vale, un momentito que le voy a dar. A ver. Espera un momentito que voy a... A ver, Juan José, te veo. A ver si puedo añadirte para que puedas entrar en el directo. Añadir. A ver. Juan José, espera un segundín. Vale, ahora. Juan José, ya te veo por aquí. Te envío la invitación. Vale, ya te he enviado la invitación, Juan José. ¿Tienes que aceptarla? A ver. Dime si te ha llegado la invitación. Sí, son libros maravillosos, lo sé. A ver, le vuelvo a invitar. Juan José. Juan José, te he enviado la invitación. Te tiene que llegar y le tienes que dar a aceptar. A ver. Juan José, dime si te ha llegado la invitación, porque te la acabo de enviar por segunda vez. Te tiene que llegar y le tienes que dar a aceptar. A ver, vamos a ver otra vez. Espera. Juan José, te vuelvo a enviar la invitación, ¿vale? Juan José no puede unirse. Te la vuelvo a invitar. Te acabo de enviar la invitación, Juan José, tienes que aceptarla. Te da y la tienes que aceptar, Juan José. O intenta enviármela tú. No me ha llegado. Sí, a ver, te la vuelvo a invitar. Te la vuelvo a enviar. Espera un momentito. A ver. Ahora no te veo. Espérate. Juan José. Ahora. Te la acabo de enviar de nuevo, Juan José. ¿Te ha llegado? ¿No? Qué raro. Te la estoy enviando. Mira, si bajas abajo, Juan José, mira, hay exactamente, puedes tú solicitar para unirte. Mira, abajo, Juan José, hay un dibujito que pone, que es como una cámara, y pone un más. Dale ahí.
porque yo te lo estoy enviando, pero no sé por qué no te llega. Otra vez, te lo he vuelto a enviar. Bueno, un poquito de paciencia que seguro que lo conseguimos. A ver, Juan José, a ver, a ver ahora. A ver si te llega ahora, Juan José. ¿No? Qué raro. A ver, tener un poquito de paciencia, porque el doctor creo que es el primer directo que hace en Instagram. A ver, te lo he vuelto a enviar. Ahora, bien, lo hemos Hombre, conseguido. es que estaba intentando conectarte a través del ordenador, Ah, vale, pero claro. solamente no he podido a través del ordenador. No, Ya, es que creo que por el ordenador no se puede en Instagram, tiene que ser por el teléfono. yo tengo el Instagram en el ordenador, pero ha sido Sí, imposible conectarte. es que creo que no deja todavía por el ordenador. Bueno, bienvenido, Juan José. Pues bien, bien hallada. Es un honor tenerte aquí y estoy segura que esta conversación va a enriquecer mucho a muchas personas, ¿no? Y vamos a, de alguna manera, ampliar conciencias. ¿Cómo Seguro, estás? seguro que sí, seguro que sí. Ya verás cómo sí. Sí. Bueno, pues mira, si quieres, Juan José, empiezo por las preguntas, ¿te parece? Que Sí, te he claro. preparado unas preguntas aquí muy interesantes. Pero que sean fáciles, ¿eh? Que sean fáciles. Súper fáciles, ¿Eh? porque quiero que todo el mundo, hay personas aquí que no saben de estos temas, que no conocen mucho la terapia. Entonces, mira, Juan José, mi primera pregunta, ¿qué significa para ti Sí, afirmar que la muerte no es el final, después de lo que viviste, después de tu experiencia? un momentito. Sí, Ya, ya, ya. ok. Sí, me decías que qué significa para mí. Sí, ¿qué significa para ti afirmar el Sí. título que hemos decidido para nuestro directo? La Ah, sí. muerte no es el final. Pues a mí me parece una realidad. Pero es una realidad a la que he llegado a lo largo de estos 29 últimos años que he dedicado expresamente a la investigación de lo que es esto, ¿no? De lo que es la muerte, porque el saber en realidad en qué consiste la muerte fue el motivo principal y primero que me movió para empezar a buscar, ¿no? Como médico, pues en 25 años de urgencias he visto morir a muchas personas, ¿verdad? Y bueno, pues hubo un momento que empezó a intrigarme y llamarme mucho la atención el tema de que si la muerte es el final, que era lo que a mí me enseñaron en la Facultad de Medicina, ¿no? O si es que había algo después de la muerte. Y claro, en base a esa inquietud, le podemos llamar inquietud, pues fue cuando empecé a buscar. Y lo primero que encontré en el camino, pues fue esta terapia, la terapia regresiva o psicología transpersonal, llámala como quieras. Exacto. Entonces, la terapia regresiva fue donde yo pude encontrar o el primer camino a través del cual pude enterarme, digamos, en qué consiste la muerte. ¿Y cómo fue esto? Pues fue porque, como bien sabes, pues dentro de la terapia regresiva, digamos que hay una parte que es la terapia de vidas pasadas. O si la llamamos de una forma un poquito más exacta, sería experiencias en cuerpos anteriores. Exacto. Porque vida solamente hay una. Y si hay que a las personas que no entienden dejarles las cosas claras, pues decirles que a lo largo de estos 29 años que llevo con esto, pues me he dado cuenta que sé muy poquito de esto. Es mucho más de lo que no sé, pero mucho más, infinitamente más. Pero lo poco que sé de esto tiene una lógica aplastante. Y aquí me estoy refiriendo.
Pero me estoy refiriendo a que nosotros, sin darnos cuenta, claro, como no es intencionadamente, pero sin darnos cuenta intentamos, con las herramientas que tenemos, con el vocabulario que tenemos, con el conocimiento que tenemos, ponerle nombre a las cosas del alma. Y ahí nos equivocamos muchísimas veces. Yo el primero, ¿eh? Yo el primero porque yo recuerdo, ¿no? Cuando pude ver que a través de la terapia regresiva, cuando el paciente revive una vida pasada, como me enseñó mi maestro, el doctor Cavoli, Ujú. y me enseñó y me dijo, cuando el paciente está en vida pasada, sí, que como he dicho antes, no exactamente correcto la nominación, ¿no? Pero bueno, cuando está en esa experiencia en un cuerpo anterior al actual, nunca la vamos a dar por finalizada hasta que no reviva la muerte en ese cuerpo Exa- físico. Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando pude y tuve la ocasión de empezar a observar esto, pues encontré el primer camino a través del cual había una respuesta a mi pregunta. Y mi pregunta era en qué consiste la muerte. Pero ¿quién me daba la respuesta? Pues me la daba el alma. Porque hay dos protagonistas en la muerte de un ser humano y es el cuerpo físico y el ser que realmente somos, que es el que en realidad le da vida al cuerpo físico, ¿sí? Que es lo que llamamos alma, conciencia sin ese, y mente, porque otra cosa es el cerebro. Órgano muy importante, por supuesto, faltaría más. Órgano que está por descubrir todavía, en un Exacto. porcentaje altísimo, ¿no? Pero el cerebro es el cerebro, la mente es la mente. Bueno, cuando yo me di cuenta de esto, pues salí muy motivado, ¿no? Y yo era de los que decían en aquellas primeras conferencias, cuando éramos muy poquitos en España, ¿sí? Éramos muy poquitos, ¿eh? Dos o tres, Sí. ¿eh? En esos años, que el sendero era muy estrecho. Ahora ya, gracias a Dios, se ha ensanchado un poquito más, como una carretera comarcal, podríamos decir, y gracias a Dios había muchas personas, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿no? Ya estás aquí con la terapia regresiva, y eso es una maravilla y una satisfacción para los que íbamos y fuimos por delante abriendo camino, ¿no? Ayudasteis muchos al camino. Yo sabía, Muchísimo, Juan José. sí, ten en cuenta que como médico, cuando se enteraron en el hospital que yo hacía esto, pues, ¿para qué te voy a contar? No te voy a contar detalles. Me imagino, me imagino. No, por mucho que te imagines, no llegas, ya te lo digo yo. Esto es así. Pero bueno, yo salí entusiasmado, que era algo que te quería decir, y era de los que yo decía, la muerte no existe. Y hace ya unos años acá, desde que empecé a trabajar con padres que han perdido hijos, Sí, de hace, esto tengo preguntas también que hacerte. hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Pues me di cuenta de que no era correcto. Me di cuenta de que la muerte sí existe. Claro que existe. Porque con ella lleva incluido, ¿no? Va implícito en ella una pérdida material, una desaparición, una ausencia material. Y eso provoca en las personas que quedan aquí, lo que normalmente se dice en los dolientes, ¿verdad? Provoca dolor, provoca sufrimiento. Y eso le lleva de forma ineludible a pasar por lo que se llama las fases del duelo. Exacto. Fases del duelo que me enseñaron estos padres que han perdido hijos. Sí, me las enseñaron y yo las pude plasmar, ¿no? En mi cuarto libro, me parece que es el cuarto libro, están plasmadas en la última página del libro. Las fases del duelo de las personas que han perdido seres queridos, en este caso hijos, ¿no? Exacto. Así que me decía en la pregunta que qué significa para mí, pues para mí que la muerte no es el final, es una realidad, hasta tal punto que si al día de hoy me preguntas si yo creo que la muerte no es el final, te puedo decir, mi querida Gina, que ya no lo creo. Estupendo. Yo ya no lo creo porque lo sé. No Exacto. necesito creerlo. Y con estas palabras no quiero que nadie se moleste ni nadie se, ¿verdad?
porque hace 35 años si yo hubiese oído hablar a alguien diciendo lo que yo acabo de decir, hubiese dicho, ¿y este tío? ¿Qué dice este tío? ¿Este Exacto. hombre? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué dice esto? Pues mi segunda pregunta va relacionada con eso, Juan Sí, José, porque el doctor experimentó una experiencia cercana a la muerte y mi pregunta va sobre esto, Juan José. Yo sé que has hablado mucho sobre este tema, pero me gustaría también que contaras alguna pregunta que te voy a hacer para las personas que no te conocen tanto. ¿Qué fue lo más revelador de tu ECM? ¿Qué transformó tu comprensión de la vida, Juan José? bueno, mi ECM, mi experiencia cercana a la muerte, como bien sabes, la tuve en el año 17, ¿sí? Y yo ya llevaba 20 años investigando esto. O sea, a esa altura, o sea, cuando en esa fecha del año 17, cuando yo tuve la ECM, tenía cosas ya, estaba llegando a conclusiones. Yo ya diferenciaba entre... Te diste cuenta en el hospital, ¿verdad? No, Te diste cuenta. eso fue la ECM. Pero digo que cuando me dio la ECM, yo ya llevaba 20 años investigando. Ya había visto que la muerte no es el final. O Y, sea, que te diste cuenta antes de la ICM, ya te diste cuenta. claro, ya te digo que llevaba 20 años cuando tuve la Ok. ECM. O sea, a mí la ECM no me cambió la vida, como se ha dicho en algún reportaje. El doctor que la ECM le cambió la vida. No, a mí no me cambió la vida. La ECM que yo tuve fue un regalo. Fue un regalo porque vino a confirmar mis sospechas. Sospechas de que yo tenía en cuanto a la diferencia entre conciencia y conciencia. Y fue un regalo porque en esa experiencia cercana a la muerte me permitieron, y digo me permitieron, porque yo pude ver con total claridad a mi derecha la presencia de un ser de luz, Ujú. con pelo castaño, ojitos claros, ¿sabes? Con la túnica blanca, con mucha luz, con mucha paz que rodeaba. Y aparte de la conversación que tuve con él, pues en su presencia yo pude comprobar la diferencia entre conciencia y consciente, conciencia consciente y conciencia. Sí, yo recuerdo que en el año 16, en un congreso en el que coincidí con el doctor Pimbal Lomel, en el Hospital General de Elche, ¿verdad? Pues él me decía, Juanjo, se nos está escapando algo, me decía. Digo, ¿por qué? Dice, porque ¿cómo es posible que una persona que tenga una experiencia cercana a la muerte, que ha estado en muerte clínica, que ha tenido un electroencefalograma plano, de pronto vuelva otra vez y venga contando? Y él me decía, tiene que haber una consciencia, no local. Yo me recuerdo que en aquellos tiempos le dije, mira, yo pienso que no es así. Hay una consciencia derivada de un consciente y que se genera en el cerebro, o sea, están en el cerebro nuestro. Y luego hay una conciencia, no una conciencia no local, no, hay una conciencia. Y se llama así conciencia. Pero esto se llama así desde los tiempos de la antigua Grecia. O sea, es que parece que hemos descubierto ahora la terapia regresiva. ¿No? Tenemos que enterarnos, informarnos un poquito sobre la historia. Sobre la historia y saber que ya en Egipto, pues, Pitágoras fue uno de los alumnos que asistió a la escuela de terapia regresiva que había en Egipto. O sea, tenemos que saber que cuando ahora decimos, vamos a ver, el alma le da vida al cuerpo. Tú, que eres el ser que tú realmente eres, yo te miro, Gina, y no lo veo. Yo veo el cuerpo que utilizas. Pero sé que el ser que tú Es un realmente traje. eres, claro, yo sé que el ser que tú realmente eres, estás ahí. ¿Y sabes por qué lo sé? Pues lo sé porque mueves el cuerpo, porque le das vida al cuerpo. Y Exacto. esto, dicho así, parece que alguien puede pensar, mira, qué ingenioso es el doctor este, ¿no? Que fíjate lo que acaba de ocurrir. No, mire usted, esto 500 años antes de Cristo era una de las bases de los planteamientos de Anaxágoras. Y Anaxágoras fue un filósofo griego presocrático. Se le atribuye la maestría, o sea, ser maestro de Sócrates, ¿vale? Y él decía, el alma le da vida al cuerpo.
O sea que no lo decimos ahora en el siglo XXI, no. Imagínate. Ya se sabía, 5 siglos antes de Cristo, que el alma conciencia le da vida al cuerpo. Bueno, volviendo a mi ECM, fue un regalo porque pude comprobar, como se suele decir en vivo y en directo, lo que es, lo que soy como conciencia y lo que soy como consciente conciencia. Y la diferencia, Gina, es Es- abismal. Es abismal. sí. No se puede cuantificar. Has La estado ya diferencia, allí, has estado en la otra parte, Juan la José. diferencia en todo. La diferencia en todo. Y por eso Y, digo que fue un gran regalo. Nada más. y Juan José, ¿qué fue lo que más te sorprendió de ti Sí, mismo cuando sí. estabas fuera del cuerpo? ¿Qué es lo que más te sorprendió? Pues mira, la verdad es que me sorprendió poco, poca cosa. Ujú. Porque fíjate que cuando estás fuera del cuerpo, pues te das cuenta, a pesar de lo poco que sabemos de esto, pero sabemos lo suficiente, ¿no? Para diferenciar según qué situaciones, pues yo recuerdo que yo no me di cuenta de entrada que me había salido del cuerpo. ¿Cómo me di No cuenta? eras consciente? ¿Cómo me di cuenta? ¿Cómo me di cuenta que me había salido del cuerpo? Pues me di cuenta porque cuando llegaron los dos compañeros que junto al que ya estaba conmigo, los tres médicos de urgencia se pusieron delante de mí y yo los vi nerviosos, les dije, bueno, hacía un momento de que yo había intentado, antes de sentarme ahí, había intentado hablar y ya se notaba muchísimo la disartria que yo tenía. Disartria sabemos lo que es, ¿no? Que hablas con mucha dificultad. Explícalo para que no, para quien no lo sepa. Sí, cuando alguien tiene un ictus, porque yo lo que tuve fue un ictus, ¿verdad? Pues uno de los síntomas capitales es lo que se llama disartria. Disartria es hablar con dificultad. O sea, como si estuvieses bebido. Ujú. Imagínate, ¿no? Y hablas como que la lengua le cuesta trabajo moverse, ¿sabes? Y hablas diciendo, tengo una trombosis, o sea, una cosa así. Ok. Y ya lo había comprobado, ya me había escuchado que tenía. Entonces, cuando se pusieron los tres compañeros, que ya había pasado 10 minutos o más, pues yo me dirigí a ellos y les dije, por favor, no poneros nerviosos, que yo salgo de esta. ¿Y sabes qué pasó? Que me alegré muchísimo, porque me escuché que hablaba con toda claridad. Ya 10 minutos tenía disartria. Qué Ah, fuerte. entonces, claro, pero hay una cosa que no me cuadraba y es que ellos seguían igual de nerviosos. Con lo cual les repetí lo mismo que le había dicho, se lo repetí. Y otra vez pude comprobar que ya yo me escuchaba hablar con toda claridad. Pero de nuevo me di cuenta que ellos seguían igual de nerviosos. Ellos no te escuchaban, claro, Ahí fue cuando me di cuenta que ellos no me escuchaban. claro. Y cuando me di cuenta dije, ostras, no me escuchan. Entonces ya mi conocimiento se pone a mi disposición. ¿Y qué quiero decir con esto? Que enseguida me di cuenta y dije, estoy hablando desde el alma. Entonces, ¿mi cuerpo dónde está? Y ahí busqué mi cuerpo. Y al girarme a la izquierda, ¿Lo girarme, viste? lo vi que estaba a mi lado. Ostras. Y entonces, ¿qué hice? Pues en base al conocimiento que tengo, hice un movimiento hacia atrás y hacia la izquierda y me metí, me incluí en mi cuerpo otra vez. Me adapté a mi cuerpo. Bien, yo sabía que para que ellos me escuchen tengo que hablar a través del cuerpo. Y lo intenté. Y cuando lo intenté, me encontré con la sorpresa de que no hablaba. Soplaba. Hacía así. Ok. Y esto se Ujú. llama en medicina el signo del fumador de pipa. Y cuando aparece en una persona que tiene un ictus, es signo de gravedad. Eso quiere decir que el ictus es fuerte. Ostras. ¿Vale? Ujú. Entonces me salí del cuerpo otra vez. Aquí sí fui consciente que me salía. Y dije, bueno, pues si es hemorrágico, pues me quedan 4 o 5 minutos. Ujú. No pasa nada. Claro. Ha llegado el momento de marcharse, pues te marchas. Y cuando aceptas que te estás muriendo y aceptas, ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste miedo en ese instante? eso es lo que intentaba decirte, que cuando aceptas, sí, que te vas a morir o que te estás muriendo y que te vas, lejos de sentir miedo, lo que sientes es una paz increíble, un bienestar indescriptible, absolutamente inefable. No hay palabras para explicar esa sensación. Pero lo que me pasó a partir de ahí
y ya te lo cuento, es que para contártelo te lo tengo que contar primero una cosa y luego la otra. Adelante. Pero lo que pasó, aunque yo te lo cuente así, pasó a la vez. Ujú. Pasó de forma simultánea. Porque en el mundo espiritual, cuando te mueves como conciencia, cuando estás ahí y eres alma conciencia, las cosas funcionan de otra manera. Todo es posible a la vez. ¿Qué pasó? Pues que cuando yo dije eh, que me... Cuando yo dije que aceptaba la muerte, ¿no? Cuando yo sentí esa paz, al- rápidamente reaccioné y dije, no me puedo marchar todavía. No me puedo marchar porque resulta que tengo muchas cosas que hacer. Yo no he hecho apenas nada de lo que he venido a hacer, con lo cual me tengo que quedar. Claro, cuando yo dije que me tengo que quedar, sí, pues, ¿qué pasó? Que en ese mismo momento, simultáneamente a la vez, es que te lo explico así porque es que es difícil transmitirlo, ¿no? Porque tú piensas que esto está pasando toda la vez. Cuando yo digo me tengo que quedar, y dije, pero mi cuerpo tiene que estar bien, ¿no? Porque claro, mi cuerpo estaba paralizado en la izquierda entero. Entonces el ser de luz que tenía a la derecha hizo un movimiento como si me pasara la mano por delante, ¿sabes? Ujú. ¡Fum! Y al retirarla, a una velocidad tremenda, aparecieron como si fueran fotogramas de episodios y momentos puntuales de esta encarnación en este cuerpo Wow. que ahora estoy. Ujú. Fíjate a qué velocidad pasó. Pues como alma conciencia, como el ser que soy, aunque pasó a esa velocidad tan increíblemente rápida, lo pude ver con absoluta tranquilidad. Y no tengo otras palabras para explicar esto, porque es lo más aproximado. O sea, aquello era velocísimo, pero yo soy más veloz, yo era más veloz que ella. O sea, yo, alma conciencia, soy mucho más veloz que esto. Y me permito el lujo de poderlo ver con todo detalle. Y al verlo me dice, ¿lo has visto? Digo, sí. Dice, pues nada de eso es importante. Ujú. Solamente son experiencias de las que tenemos que aprender. Wow. Bueno, me dijo de las que tenéis que aprender. Son experiencias de las que tienes que aprender. ¿Lo reconociste al ser de luz? ¿Lo reconociste, Juan No, era José? la primera vez que lo veía. Nadie me lo Ujú. había presentado. Y detrás de mí, a la vez, siento una presencia de un ser, pues, de tamaño mucho más grande que el otro. Ujú. Pero de tamaño energético, si se puede llamar de alguna forma, o de potencia energética, yo no he sentido una vibración igual en mi vida. Wow. Y ahora mismo, que hace ya pues 8 años que me pasó, estoy empezando a hablarte de él y aquí no se aprecia, pero tengo el vello de punta Lo sientes, se siente una energía. y la carne de gallina. No es una energía, es como una impronta, ¿sabes? O sea, no sé, si yo me tirara los dedos en un enchufe de la corriente sería lo mismo, ¿no? Creo que no. Esto es mucho más. Y ese ser, cuando yo me di cuenta de su presencia, solamente me dijo dos palabras. Me dijo, tú decides. Ujú. Cuando él me dijo, tú decides, tampoco te puedo describir la sensación que sentí, y es que sentí la absoluta seguridad, pero la absoluta seguridad, sin lugar a dudas, de que en ese momento, a partir de ese momento, lo que yo dijera se iba a hacer realidad. Wow. Y cuando me dijo, tú decides, yo reaccioné diciendo, pues como yo decido que me quedo, porque tengo muchas cosas que hacer. Pero mi cuerpo físico tiene que estar absolutamente sano ya. Cuando yo dije ya, mis tres compañeros me agarraron del lado izquierdo, me ayudaron a levantarme. Había llegado la cama que estaban esperando Ujú. y la cama estaba a 3 metros de donde nosotros estábamos. No sé lo que tardamos en llegar a la parte izquierda de la cama, pero imagínate 10 segundos como mucho. Y al llegar
Simultáneamente al lado derecho llega la neuróloga, eran dos, y una de ellas palmeaba y decía, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo que Juanjo no está en la cama todavía? Pero vamos a ver, yo necesito a Juanjo en la cama, tengo que explorarlo. Y fui yo el que me giré hacia ella y le dije, oye, escúchame, ¿me acuesto vestido o me quito la ropa? Y mi compañero que me tenía del brazo izquierdo me sacudió así un poco, me movió y me dijo, Juanjo, que ya no tienes disartria, que estás hablando correctamente. Wow. Y ahí me di cuenta porque él me lo dijo. O sea, tú tomas, tú eres consciente de lo que pasa con mucha más lentitud de que cuando tomas conciencia de lo que pasa. ¿Y para ti fue como, fue mucho tiempo o no lo sentiste así? ¿El qué? Cuando, en este proceso que me has contado, Sí, dime. ¿fue para ti Desde que me, como, desde que como me, que, desde que sí, me como, he visto. sí, bueno, con la experiencia esta que acabas de contar, con los seres de luz, ¿para ti fue como rápido o lo sentiste como largo? ¿Cómo fue para ti? No, no, A no. nivel tiempo No, a nivel tiempo fue, yo controlaba perfectamente. Ten en cuenta que yo no estaba inconsciente. Yo estaba consciente. de todo lo que estaba Yo pasando. estaba consciente y tenía conciencia de lo que estaba pasando, a su vez que tenía conciencia de lo que estaba pasando. Y ese fue el gran regalo que me hizo el universo. Increíble. Poder trabajar con las dos. A la Entonces, vez. como yo estaba consciente, y tú sabes que para el consciente, para nuestro consciente, siempre, 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 para hacer cualquier cosa, se referencia constantemente con la idea lineal de tiempo-espacio, yo no perdí esa referencia de tiempo-espacio. A su vez que puede vivir la diferencia temporal, Qué porque para interesante. el alma conciencia no hay tiempo-espacio, Claro, como tú sabes. exacto. Entonces, yo estuve con los dos parámetros, por llamarlo de alguna manera. Estuve consciente midiendo el tiempo y estuve, o sea, estuve consciente y tenía conciencia de que existía el tiempo y el espacio, a su vez que tenía conciencia y pude experimentar la sensación atemporal. Por eso todo pasaba a la vez. Cuando estos seres me hablaban a mi conciencia, a mi alma, todo pasaba a la vez, porque no hay tiempo-espacio. ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió? Después de esta experiencia tan intensa, tan profunda, ¿qué cambió después de esto, Juan Pues mira, José? cambiaron, más que cambiar, se reforzaron en mí esas sospechas que tenía, Ujú. ¿verdad? Te aseguraste. Comparativamente, podríamos decir, como cuando yo empecé a ejercer la medicina, en el año 86, ¿verdad? Pues entonces todavía pude vivir la última parte, digamos, del arte de la medicina, donde el médico escuchaba, observaba, auscultaba, palpaba, percutía, es decir, dicho en otras palabras más entendibles, que te ponía el fonendo para ver cómo respirabas, que miraba el color de tus pupilas, que miraba el color de tus mucosas, que te tocaba la tripa, te palpaba la tripa, te percutía también, ¿verdad? Te exploraba. Y ante la duda diagnóstica, pues se apoyaba en pruebas complementarias. Bien, pues digamos que eso fueron las pruebas complementarias. Yo ya tenía la duda o la sospecha de que una cosa era el consciente y la conciencia, sí, que tienen fecha de caducidad, porque cuando muere el cuerpo desaparece. Y otra cosa es el alma conciencia, sí, que no solamente es inmortal, que sobrevive a la muerte, que es el ser que realmente somos, ¿verdad? Sino que para nosotros, como alma conciencia, no hay tiempo, no hay espacio. Para la conciencia todo es ahora. ¿Sí? Increíble. ¿Y tus compañeros, Juan José, cuando ya te despertaste, le contaste tu experiencia? Bueno, mis compañeros, que tuve numerosas visitas de mis compañeros médicos, como es natural, pues vamos a ver, no sé cómo explicar esto sin que a nadie, sin ofender a nadie, ¿no? Yo hubiese hecho lo mismo que ellos si esto me hubiese pasado pues hace de 35 años, ¿no? Si lo hubiese pasado. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? No, me preguntaban cómo estoy. Juanjo, ¿cómo estás? Qué bien que has salido de...
ha sido un hito transitorio. Digo, sí, sí, ha sido un hito transitorio. Digo, pero ha sido un regalo para mí. Y claro, me miraban con extrañeza. Cuando le decía ha sido un regalo, me miraban con extrañeza. Y claro, ¿por qué me miraban con extrañeza? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque me miraban como diciendo, a ver si se ha quedado tocado de algo, ¿no? Porque yo estaba feliz. Pues yo les decía, mira, mi ictus ha sido un regalo. Y no lo entendían, claro, cuando tú decías un regalo, ellos no entendían. No, no le podía contar nada más. De hecho, mi mujer que estaba a mi lado, cuando llegaron por tercera vez distintos compañeros e intenté explicarle algo, yo notaba que no podía explicarles porque no es que le entrara por un oído y le saliera por el otro, es que no le entraba por ninguno. Claro, no lo podían comprender. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Y ya está, si no hay más. Si es que, vamos a ver, no se trata de que sean personas que sean negadas para esto, que estén opuestas a esto, no. Son personas humanas. Los sanitarios somos personas humanas. Lo que pasa es que llevamos bata blanca y la bata blanca pesa mucho hacia los Como, demás. La bata blanca, la bata blanca, eh, lo que dice la bata blanca, como dicen aquí en mi tierra, eso va a misa, ¿no? exacto. Y a Bueno, también veces, están en el nivel de conciencia que tienen que estar. y a Tú veces, ya sabes que funciona así, Juan sí, José. claro, eso es así. Están en el nivel y no podemos hacer Pero nada. te quiero decir, por eso está en el nivel de conciencia, porque para ver esto, ¿no? De la espiritualidad, para ver esto de lo que es la terapia regresiva, para poder entender esto, ¿no? De que estamos hablando tú y yo ahora mismo, ¿no? Estamos hablando del alma, estamos hablando del ser que realmente somos. Pues yo creo que todos en la vida tenemos un punto de inflexión que nos pone a buscar. Y, Juan José, ¿qué le dirías a alguien que tiene realmente un miedo intenso a la muerte? Seguro que hay personas aquí, yo atiendo también igual, me imagino que tú, a muchas personas que tienen miedo a la muerte. Sí. ¿Qué les dirías? Yo les diría que no crean nada de lo que yo estoy diciendo y que se pongan a buscar. Porque cuando te decides a ponerte a buscar, sí, y de hecho, buscar es ponerte a buscar, no quedarte sentado en el sillón de tu casa, a que te traigan las respuestas a tus preguntas, sino ponerte tú en marcha a buscar las respuestas a tus preguntas. Cuando te pones a buscar ya estás, entiende esta palabra, estás condenado a encontrar. Exacto, Pero tú sabes, totalmente. en estos Quien 29, busca, encuentra. yo en estos 29 años, te puedo decir que a lo largo de estos años he tenido la suerte, ¿no? De mi búsqueda encontrarme con la evidencia. Y la evidencia me ha transmitido, me ha mostrado un conocimiento increíble. Un conocimiento que al día de hoy no es demostrable por la ciencia. ¿De acuerdo? Aún, aún. Porque es cuestión de tiempo. Porque a lo largo de la historia podemos ver y hemos visto numerosas veces cómo la evidencia siempre va por delante de la ciencia. O sea, el Exacto. sueño dorado de la ciencia es hacer fórmula a la evidencia. Y son muchos casos, no voy a parar en eso, ¿no? Pero pueden buscar qué le pasó a Giordano Bruno, qué le pasó al doctor Miguel Servet en el siglo XVI. ¿Qué dijeron y por qué los condenaron a la hoguera? Pues lo que Exacto. le dijeron a ellos, o sea, lo que ellos dijeron y por ese motivo fueron condenados como herejes a la hoguera, hoy es ciencia. Fíjate tú, Entonces es cuestión de tiempo. fíjate. Mira, aquí Vamos a ver lo que... hay una pregunta, Juan José, que dice, el doctor comentó que en el encuentro con el doctor Lomel se dijeron, algo se nos está escapando. A día de hoy, ¿qué nos podría decir respondiendo a eso desde la terapia? Creo que es un compañero quien hace la pregunta. Hay muchos compañeros de profesión aquí hoy. Juan José, ¿qué le dirías? El doctor Pimbalómen fue a lo que yo hacía referencia antes, ¿no? Decía, algo se nos está escapando, ¿no? Pues yo le diría, a estas alturas, que, como estaba diciendo además, en estos 29 años
me encontré con la evidencia. La evidencia me ha mostrado un conocimiento que ahora mismo la ciencia no puede demostrar, pero no se puede negar, no se puede tapar. Porque a través de ese conocimiento, ¿sabes de qué me he dado cuenta? De que nada es lo que parece. Y cuando digo nada, es nada. Entonces, cuando teníamos esa conversación en el Hospital Provincial de Elche, pues yo le dije, yo creo que hay conciencia. Consciente y la conciencia es una cosa y la conciencia, alma, conciencia es otra. Porque, ¿qué es el alma? Porque estamos hablando de alma y... Mira, el alma es sencillamente un espíritu encarnado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que somos espíritus? Sí, quiere decir eso. Somos seres espirituales que decidimos nacer. ¿Con quién? ¿Dónde y para qué? Pero somos seres espirituales. Y alma, o sea, el ser espiritual, en el momento que encarna, es el alma. El alma es un espíritu encarnado. Alma es conciencia, sin ese. Y alma es mente, no cerebro, es mente. Y el alma, concienciamente, no está en el cerebro. El consciente y la conciencia sí están en el cerebro. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Alguien recuerda haber nacido? No. Nadie recuerda haber nacido. Si es que siempre es lo mismo. Para hablar de esto siempre es lo mismo. Nadie recuerda, nadie recordamos haber nacido. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la consciencia y nuestro consciente no estuvo allí. Cuando van a la gestación en una terapia regresiva sí que lo recuerdan, Juan José. No lo recuerdan, perdóname, lo reviven. Lo reviven, exacto, toda la razón, sí, sí, de ¿La gran acuerdo contigo. diferencia cuál es? Lo ¿Cuál, reviven, cuál, exacto. cuál es la gran diferencia? Pues mira, la gran diferencia es muy sencilla. Como he dicho, como ser espiritual decido nacer, con quién, dónde y para qué. ¿Vale? Y empiezo a vivir, nazco y empiezo a vivir. Y mi consciente se hace cargo de mí sobre los 6 o 7 años de edad. Es cuando empieza a emerger el consciente y con él la consciencia. Esto está claro, ¿no? Bien. Entonces, ¿a qué se debe que no recuerdo? No recuerdo haber estado en el vientre de la madre. Pues porque mi consciente no estaba. Ahora, como tú bien acabas de apuntar, si podemos saber, no recordar, saber qué pasó en el vientre de la madre y qué pasó en el nacimiento. ¿Y cómo es que lo podemos saber? Es muy sencillo. Porque nos lo muestra nuestro alma, conciencia, nos muestra esa experiencia. Exacto, Y digo, nos la muestra en estado expandido de conciencia, es decir, en regresión. exacto, Y cuando no lo muestra, como resulta que el paciente en regresión tiene que cumplir una condición sine qua non, que es que tiene que estar consciente. Cuando el alma muestra la experiencia, el consciente que está de testigo se da cuenta de la experiencia, es testigo de ella, ya se entera de la experiencia, a partir de ahí ya lo recordamos. exacto. Maravilloso. Mira, hay otra pregunta, Juan Pero José. el alma no recuerda, el alma siempre está en su eterno presente. Exacto. Totalmente, totalmente de acuerdo, Juan José. Mira, hay otra pregunta que dice, ¿el momento de la muerte del cuerpo físico se pacta antes de encarnar o se puede elegir en el momento del tránsito? He entendido, al doctor dijo que en su ECM le preguntaron. Vamos a ver. Yo no recuerdo que en mi ECM, igual no me expresé bien, que me preguntaran eso. Lo que sí puedo decir que es con exactitud, yo no puedo contestar a esa pregunta. ¿Por qué? Porque si hay algo y es algo muy evidente y es que cuando nos llegue el momento de marcharnos, nos vamos a ir. Ahora, la pregunta es ¿cuál es el momento? ¿Ese momento se puede negociar? ¿Ese momento se puede diferir? Si me limito a mi experiencia, yo estaba ahí aceptando la muerte, en mi experiencia cercana a la muerte, pero ahí decidí que me quedaba. Tenemos el libre albedrío. Cuando he estado investigando y sigo investigando casos de experiencias cercanas a la muerte, que ese fue el segundo camino, a través del cual me pude enterar
y pude saber qué sucede en el proceso de la muerte y ver que no es el final y se acabó. Nada más lejos. ¿Sí? Bien, pues cuando estaba investigando, he tenido casos de personas que han tenido ECMs que llegaron allí, ¿sí? Estuvieron en muerte clínica, pero negociaron. ¿Entiende lo de negociar? Ahora mismo viene a la mente una paciente que cuando ya estuvo allá se encontró con su papá, que estaba allí en la luz, porque esa es otra, ¿no? Los que se van antes que nosotros, al final nos encontramos con ellos. Y digo, se encontró con su papá y dijo, oye, mira, yo tengo que seguir encarnada, tengo que seguir encarnada, porque mamá no está bien, yo tengo que cuidar a mamá hasta que se muera, hasta que no se muera mamá yo no puedo venir. Y él le indicó que hablara con alguien que era como una especie de negociador. Y ella me contó en su experiencia cercana a la muerte cómo estuvo negociando con esa persona, ¿sí? Y al final llegaron al acuerdo de, bueno, pues nada, no pasa nada. Vuélvete al cuerpo físico y ya cuando muera tu mamá, pues lo curioso es que su mamá ya falleció y ella todavía sigue aquí, pero bueno, sí. Y Juan José, ¿tú crees que los ECMs los pactamos en el bardo, en el plano entre vidas antes de nacer? ¿Puede ser que los pactemos, los ECMs? El tener una ECM, yo no lo sé esto. Vamos a ver, ¿Se te ha dado el caso que en el bardo, en alguna regresión, saliera o le preguntaras o no? vamos a ver. Cuando tú trabajas en terapia regresiva, te enteras de lo que te enteras. Y yo solamente hablo de lo que me entero. No en base a lo que me estoy enterando, a partir de ahí yo voy a suponer que. No, yo no hago suposiciones. Entonces, no he tenido el caso en el que me diga la respuesta a la pregunta que tú me haces ahora mismo. O sea, antes de nacer, ya acepto vivir la experiencia de una experiencia cercana a la muerte. Pues puede ser que sí. Porque como te he dicho antes, cuando decidimos nacer, decidimos con quién, dónde y para qué. Exacto. Y el dónde es muy importante. Ujú. El dónde no es solamente en qué ciudad, en qué nación y con qué familia, no. Va más allá. El dónde es también en qué tipo de cuerpo físico me quiero encarnar. Porque dependiendo del cuerpo físico en el que me encarne, va a ser más propicio o no para llevar adelante las experiencias que he elegido venir a vivir, los propósitos de mi alma. ¿Sí? La misión. Sí. Muy interesante. Pues vamos a seguir. Podéis hacer preguntas si queréis en el chat o en el globito. Em, unas cuantas preguntas más sobre el tránsito. Sí, dime. Em, ¿Existe realmente un juicio después de morir o es otra cosa muy diferente? No, esto, sobre eso sí tengo información. Ujú. ¿Eh? Cuando hacemos el tránsito de la muerte y llegamos al lugar de donde vinimos, que todos, todos los que viven la experiencia le llaman luz, que cuando reviven la muerte en vida pasada, una vez que ya ven su cuerpo, te dicen estoy viendo mi cuerpo, estoy viendo una luz, estoy viendo seres de luz, estoy viendo familiares, estoy viendo un lugar increíble, pero no encuentro las palabras para describírtelo, pero ¿sabes que te digo una cosa? Que aquí siento un amor y una paz como nunca antes he sentido. Oye, ¿quién me dice eso? Pues resulta que eso me lo dicen el 100% de los pacientes que viven Ujú, la muerte en vida pasada. ujú. ¿Pero qué? ¿Del 100% de los que profesan la religión católica? No, no, de los que profesan cualquier religión. Exacto. Porque yo a estas alturas de mi vida he visto pues de religiones diferentes, ¿sí? De religiones diferentes. Y todos te dicen lo mismo, exactamente lo mismo. La segunda vía, ¿cuál fue? Cuando entrevistas a alguien que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Te dice exactamente lo mismo que el que te ha dicho, o perdón, que lo que te ha dicho el que revivió su muerte en vida pasada. ¿Tú crees que es parecido cuando No, una persona, sí, dime, dime. es parecido la experiencia cuando la persona va a una vida pasada, vive la muerte?
Tú que te has hecho regresiones y has experimentado una ECM, ¿se parece la ECM a la muerte de una vida pasada cuando se van a la luz? ¿Es parecido, Juan No, no es José? parecido. Es exactamente igual. Exacto. Yo es que a veces lo he dicho, o sea, yo no he vivido una ECM, pero me he imaginado que podría ser parecido. Y Por era eso una te, pregunta que te quería hacer a ti. por eso te decía, ¿no? Que es exactamente igual. ¿Por qué? Porque a las pruebas me remito. Ujú. Me dice exactamente lo mismo el que revive la muerte en vida pasada que el que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Hay dos caminos ya, por los cuales sabes en qué consiste la muerte. Pero hay un tercer camino. El tercer camino es cuando yo, en mi caso, gracias a mi profesión, tuve la oportunidad, cuando estaba en activo en el hospital, de acercarme a muchas personas en el momento de la muerte. Y resulta que te cuentan lo mismo que los otros dos. Fíjate. Exactamente lo mismo. Y lo Quizá mismo que una persona en regresión cuando revive la muerte, increíble. Quizá esto, cuando están los moribundos ahí en el momento de la muerte, en los momentos perimuerte, pues quizá te amplíen un poco más todavía, pero te dicen exactamente lo mismo que nosotros. Y hay un cuarto camino para saber en qué consiste el proceso de la muerte. Porque todo esto que estamos hablando, tú sabes, que es gracia que tenemos la capacidad de estar en estado expandido de conciencia. Cuando estamos en regresión estamos en estado expandido de conciencia. Siempre que estamos en regresión estamos en estado expandido de conciencia. Siempre que estamos en estado expandido de conciencia, puede ser que estemos en regresión, pero puede ser que estemos viviendo una experiencia cercana a la muerte, porque la experiencia cercana a la muerte la podemos vivir y la podemos luego contar porque la vivimos en estado expandido de conciencia. Y cuando estás en la muerte, te estás muriendo, también estás en estado expandido de conciencia. Por eso ves a tus familiares que están llegando al lado de tu cama. Por eso, cuando ves estas experiencias, puedes afirmar, sin temor a equivocarte, de que nadie muere en soledad. Nadie muere en soledad. Pero hay un cuarto camino. Es cuando el ser humano, en estado expandido de conciencia, es capaz de contactar con almas que ya han hecho el tránsito a la muerte. ¿Quién mejor que ellos para explicarte qué ha pasado durante la muerte y después de la muerte? Súper interesante, es maravilloso. Tenemos mucha suerte, Juan José, de poder hablar de estos temas, de transmitirlos, de comprenderlo, porque es que es impresionante. Me encanta cómo lo expresas y cómo lo transmites. Me Pues encanta. son temas para mí muy importantes, pero son temas con los que no hay que agobiar a nadie. No, Es exacto, porque decir, cada persona lo va a entender con no, el nivel de conciencia que tiene. Es así. cada persona lo va a entender. Mira, si esta entrevista que tú me estás haciendo la trazamos 35 años atrás y No, yo estoy escuchando esto y estoy viendo a un tipo que es médico y diciendo esto, por muy médico que sea, yo hubiese cortado esto hace un rato, sí. porque hace 35 años esto a mí no me entraba de ninguna de las maneras. Pero es muy importante, médicos o sea, personas que han sido médicos, como tú, José Luis y otros, es tan importante que salgáis en entrevistas, que os escuchen, ¿no? Porque no es lo Sí, mismo. Es maravilloso, es sí, maravilloso. sí, eso está bien, pero que de esta entrevista cada uno cogerá lo Mm, que pueda coger. Cada uno entenderá lo que pueda entender y depende del grado de evolución del ser humano. Sí, yo te he dicho, te repito, hace 35 años yo ya hubiese cortado esto. O sea, yo no hubiese to- aguantado ni 5 minutos escuchando esto. Totalmente. Dices, Pero esos están locos. pues, fíjate, ahora parece Sí. que me llegó el momento y cuando te llega el momento, a cada uno nos llega un momento. El Mm, momento es como un punto de inflexión que de mm, pronto te das cuenta que hay mucho más, sí. que Y, y, nada es lo que parece, hay muchísimo más. Y Juan José, ¿no tienes ahora también pacientes cada vez más jóvenes? Sí, siempre los Qué he tenido. maravilla, ¿verdad?
Los he tenido de todas las edades, los sigo teniendo de todas las edades. Hoy mismo estuve con un jovencito y el otro día con un chico de 11 años y la semana anterior con otro de 83. Pero qué suerte, ¿no? Me refiero a la gente joven cuando se hace una terapia regresiva y empieza desde más joven a, Sí, pues, a saber de todos estos sí. temas, a darse cuenta. Eso es muy alentador. Es que es una pasada. Pues José Luis, quiero hablar un poquito de tu libro, ¿no? Porque me Sí, parece fascinante pero sobre... que yo no soy José Luis. ¡Ay, Juan José! Eso Te es. acabo de decir otra vez, antes en el mensaje te... Bueno, lo tenemos muy presente a José Luis. Juan José, sobre el libro Sigo a vuestro lado. Me parece un Bien. libro fascinante. Tuve la gran suerte de escucharte en una charla que hiciste aquí en Málaga un fin de semana Ah, y sí. hablaste sobre tu libro y incluso recuerdo que vinieron papás que tú invitaste a la conferencia y hablaron de su testimonio. ¿Qué te llevó a escribir, Juan José, sobre el libro Sigo a vuestro lado? ¿Y qué descubriste al acompañar a tantos padres en el duelo? ¿Qué- Pues muchas cosas, pero lo que me llevó a escribirlo fueron ellos. Sí, mira, a pesar de que llevamos un ratito hablando, ¿no?, sobre esto y hemos dicho varias veces que la muerte no es el final, que sobrevivimos a la muerte, sí, todo esto está muy bien. Pero si alguien de los que nos está escuchando tiene algún conocido, algún amigo que ha perdido un hijo, si me deja darle un consejo, le voy a dar el siguiente consejo. Por favor, no intente darle ningún consejo a su amigo, porque si no has perdido un hijo, no sabes de qué estás hablando. Por mucho que tú, como en mi caso, te he dicho antes, yo ya no creo en que después de la muerte seguimos vivos, ya lo sé, ¿no? Te lo he dicho. Pero a pesar de eso, yo lo que hice cuando empecé a conocer hace ya muchos años padres que perdieron hijos, gracias a Dios, tuve la actitud correcta, que consiste en guardar silencio y escucharlos. No intentes darle ningún consejo, porque te repito que si no has perdido un hijo, no sabes de qué estás hablando. Porque si tú a mí me preguntas, oye, ¿qué te parece que se marche un hijo antes que un padre o que una madre? Pues desde el punto de vista mío, sí, desde el punto de vista material, me parece contra natura, pero Totalmente. totalmente contra natura. Me parece contra natura. Eso es. Y Juan Desde el José, ¿cuál punto es? de, pero desde el Perdón, punto perdón, de, perdón. pero desde el punto de vista espiritual, te puedo decir que todos los chicos que se han ido antes que su padre y que su madre tienen el mismo perfil. ¿Y qué perfil es, Juan José? Eso es. Mira, son seres que son más evolucionados que sus padres y han venido con una misión muy concreta. Entonces, cuando los padres pierden al hijo, te puedo decir que es lo que yo he presenciado es terrible. Aparte de la fase de negación, ¿no? La fase de negación surge siempre, aunque sea lleve ya varios años con una enfermedad luchando y que están viendo que se va a morir. Y aún así, cuando llega el momento y se muere, dicen no puede ser. Si es por un accidente imprevisto, pues imagínate. Y si es por un suicidio, pues ya Horrible. horrible. Porque ahí los padres sienten culpa, sienten. Pero después de la fase de negación entran en la fase del porqué. Y estas fases me las han enseñado ellos. Entran en la fase del porqué. ¿Por qué no lo llevé antes al médico? ¿Por qué lo dejé marchar a la excursión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es un tormento. Eso es un tormento que les aboca a la tercera fase, que es la fase de tristeza, muy enlazada con el porqué también, que le puede llevar a una depresión, hasta que en la fase 4 empieza la búsqueda. Pero esto lleva en algunos muchísimo tiempo. Esto no es una fase cada día, ni cada año, a veces, les lleva tiempo.
Pero cuando llegan a esa fase de búsqueda, encuentran. Porque el que busca, como te he dicho antes, encuentra. Y encuentran y se preguntan, ¿la muerte es el final? Y si no es el final, ¿dónde está mi hijo? Y ahí ellos es cuando empiezan a conectar, sí, con eso que hablábamos antes. En estado expandido de conciencia pueden conectar con sus hijos. Yo, pues, te digo que en un porcentaje altísimo eso lo he vivido. Y lo sigo viviendo, sí, y lo sigo viviendo. Ahí es cuando se dan cuenta de lo que es la presencia espiritual. Y cuando esa presencia espiritual empieza a tomar peso, a coger peso, ¿sí? La balanza empieza a equilibrarse. Aquella balanza que se desequilibró el día de la muerte con la pérdida material, con la ausencia material, empieza a equilibrarse con la presencia espiritual. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahí entra en la fase del para qué. ¡Ah, qué maravilla! ¿Recuerdas? Soy un ser espiritual que he decidido nacer. ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Y para qué? No por qué. Porque el por qué siempre nos atenaza y nos inmoviliza en la parálisis del análisis. Pero el para qué nos deja seguir evolucionando, nos deja seguir avanzando, nos deja seguir creciendo. Y en esa fase del para qué es cuando ellos dicen, vamos a ver, ¿qué me ha enseñado mi hijo durante los 19 años que ha estado conmigo? O los 18, o los 9, o los 25. ¿Qué me ha enseñado? Y ahí descubren lo mucho que su hijo le ha venido a enseñar. Y te Qué digo maravilla. que tiene un perfil, y he comprobado lo del perfil. Después de esa fase del para qué, ya hay mucha posibilidad de que venga la aceptación. Pero la aceptación viene con compañía. Fíjate que 3 meses antes de mandar mi libro a la editorial, me reuní con ellos y les dije, bueno, entonces, como conclusión, el dolor es para siempre, porque era lo que un año antes me habían dicho. Lo que pasa es que al paso del tiempo se atenúa, ¿no? Pero el dolor está. Y uno de ellos, sí, de los que estaban en un grado de evolución mayor, me dijo, no, ya no hay dolor. Y yo Wow. ante mi sorpresa pregunté, ¿cómo que no hay dolor? Y dice, no, porque la pregunta es, ¿cómo quiere mi hija? Porque el padre, Mm, que yo me sienta durante el tiempo que me quede de estar viviendo en este cuerpo físico que ahora ocupo. qué bonito, Juan José. Sufriendo, o quiere que me sienta feliz. Dice, Wow. mi hija quiere que yo me sienta feliz. Digo, hombre, claro, imagino tu hija quiere que... Dice, pero es que hay otra pregunta. ¿Cómo quiero yo que mi hija se sienta durante el tiempo que me queda de estar en mi cuerpo físico? ¿Sufriendo o feliz? Dice, yo quiero que mi hija se sienta feliz. Vaya toma de conciencia, qué Digo, maravilla. digo ¿y qué? Digo yo, ¿y qué? Dice, muy sencillo. Ella siente lo que yo siento. Y esto, Wow. y esto no es negociable. Esto fue un gran descubrimiento para mí. Qué bonito, Pero Juan cuando José. se nos va un ser querido, sea hijo, sea la pareja, sea el padre, sea la madre, sea la abuela, aquella que tanto amamos, ellos sienten lo que nosotros sentimos. Ujú. Luego, no tenemos otra que procurar ser felices cuando estamos aquí. Y eso es fácil de lograr. Hombre, fácil, fácil, pero ¿se puede lograr? Sí. ¿Qué hay que hacer para ser feliz aquí? Hay que hacer 2 cosas solo. Una es amar y la otra perdonar. Ujú. Amar y perdonar. ¿A Así quién? es. ¿A quién? A todos. A todos. Empezando por quién. Por Porque, nosotros mismos. claro, para poder perdonar, amar y perdonar a los demás, tengo que amarme y perdonarme a mí mismo. O sea Exacto. que todo esto fue la gran enseñanza que he recibido, sin entrar en más detalles que podía entrar, de los padres que han perdido hijos. Madre mía, me has dejado sin palabras. Juan José, ¿cuál es el mensaje que recuerdas más importante que un hijo
transmitió a sus padres a través de una experiencia que acompañaste. A ver si te viene algo, Pues algún mira, mensaje, son muchos los mensajes que han dado, ¿sabes? alguno en especial que nos quieras compartir. Y en especial no hay uno mejor que otro. Son mensajes más que mensajes, realidades que los chicos te transmiten, porque dicen, bueno, ahora ya sabemos que la muerte no es el final. Son, yo mira, en las charlas que doy hay una diapositiva que es las conclusiones que ellos nos han mandado en distintas experiencias con los padres. ¿Y dónde lo pueden ver? ¿En YouTube? ¿En tu canal? ¿Dónde lo pueden ver? Por si quieren verlo los que nos están viendo hoy. Bueno, las diapositivas las pueden ver, pues mira, si hay alguien que nos está viendo y que es de Albacete, eh, este sábado en Albacete doy una charla ¿Dónde? a una asociación de padres que han perdido hijos. ¿Quieres, te puedes decir el nombre para Sí, quienes te... el lugar es en el Hotel Beatriz, que ahora se llama Hotel Palacio, que es el que está junto al Palacio de Congresos de Albacete. Genial. Y ahí el sábado, este sábado, eh, van a haber 4 charlas, una psicóloga, una madre que ha perdido un hijo y después de comer un padre que ha perdido un hijo, que es de los que sale en mi libro, y después yo, en Estupendo. el último lugar, sí. Pues ya sabéis, si estáis cerca de allí, no os perdáis porque va a ser súper interesante y nada, pueden ir, ¿no? ¿Hay que comprar entrada o simplemente Pues creo que sí, pero no te sé decir con mucha seguridad. lo vas a poner Por- en tu Instagram? ¿Vas a poner ¿no? información en tu Instagram para que Sí, puedan? ahora lo pongo, ahora cuando terminemos la Vale. charla lo pongo, Os pero lo que te invito a que quiero decir, sigáis al doctor, por supuesto, todos mis seguidores, que sigáis al doctor para informaros de todo lo que hace, todas las conferencias, todas las entrevistas. la verdad es que son muchas, 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 muchas. Y bueno, ya llevamos un tiempo, tampoco quiero cansarte. Hay muchos colegas acompañándonos hoy de la Qué bien, asociación y qué maravilla. también de Argentina, de otros países. No. ¿Y qué deberían, esto va para ellos, para los terapeutas, qué deberían saber los terapeutas sobre la muerte para acompañar con más profundidad? ¿Qué consejo les darías tú? ¿Nos darías tú? Mira, no al lugar ningún consejo. Yo lo que diría a todos los terapeutas que tomemos, seamos conscientes de que trabajamos con el alma del ser humano. Seamos conscientes de que eso es un regalo. Seamos conscientes de que de alguna manera somos seres bendecidos, porque estamos haciendo un trabajo gracias al cual, acompañando al ser humano en su experiencia regresiva, pues gracias a este trabajo recibimos una información privilegiada. Gracias a esto nos damos cuenta de que nada es lo que parece, como te decía hace un momento. Entonces, consejo ninguno, simplemente trabajar con comprensión, con compasión, con paciencia y con amor. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias. Y bueno, para despedirnos, que llevamos ya 1 hora y 20, 1 hora y 10 casi. ¿Qué te Tanto, gustaría decir para despedirte? pues mira, decir 2 cosas. Primero que la vida empieza antes de nacer y no termina en la muerte. Y lo segundo es que somos seres espirituales que decidimos nacer y cuando no tememos morir, aprendemos a vivir. Qué bonito. Juan José, decirte que se me han quedado muchas preguntas en el tintero. Entonces, esto quiere decir que tenemos que tener otro directo. Tú sabes que hablar sobre esta terapia y sobre el alma y todo esto necesitaríamos 4 o 5 horas, ¿no? Y eso Sí. no lo aguanta nadie, no lo aguanto ni yo. O sea, No, es mucho, pero bueno, dejamos otra entrevista pendiente, que bueno, seguro que se han quedado con ganas de más. cuando tú lo dispongas, estaré encantado. Juan José, muchas gracias. Bendiciones para ti y para tu familia. Gracias por expandir. Gracias por
ampliar conciencias. Te sigo, he visto muchísimas entrevistas tuyas, te sigo en YouTube y me encantó conocerte. Nos vamos a ver muy pronto. Sí, Deciros que Juan José va a estar en el siguiente simposio, en el sexto simposio, que se va a realizar el año que viene. Ya tenemos la ciudad, todavía no lo voy a decir porque todavía no está, no sé si sabes ya dónde es. sí, pero es que no es seguro que pueda ir. No me digas. Todavía tengo que confirmar una cosa. Ya, Vale, bueno, pues ojalá y espero poder verte allí, porque va a sí, ser... yo me estaría encantado. Sabes que yo siempre he estado dispuesto. Porque Vale, a mí ir a un congreso, a un simposio o atender una entrevista como esta, yo siempre lo agradezco porque me facilita así mi labor, que es expandir este conocimiento. O sea que muchas gracias a vosotros. muchas gracias, Juan José. Buenas noches y gracias a todos los espectadores. Se va a quedar en diferido esta entrevista para que lo podáis ver. Te pondré como colaborador, Juan José, ya te dije. Estará en Muy tu bien. mensaje, lo aceptas y ya se pone directamente en tu perfil. Muy bien. Gracias y buenas noches a todos. Un abrazo, Juan José. Hasta Un luego. abrazo de luz. Chao, chao, Hasta chao. luego. Chao, chao.